única esperanza, ¿no? Que Él hable y transforme nuestro corazón. Bueno, fueron días hermosos, realmente. Ayer terminábamos tarde y cansados, pero con el corazón lleno, porque el Señor realmente habló, muchos hombres fueron bendecidos, edificados estos días, y bueno, gracias a todos los que han sido parte de todo esto. Muchos de ustedes estuvieron ayudando, sirviendo en un montón de áreas, un montón estuvieron orando también por toda la actividad, y sé que el Señor hizo su obra por eso. Juli, apaga el retorno, apagalo, así no acopla. Dale, y dejá solamente los dos micrófonos habilitados. Gracias. Bueno, realmente el Señor ha sido muy bueno con nosotros y les doy muchas gracias de nuevo por haber acompañado. Tenemos gente visitándonos esta mañana. Tenemos muchos que han estado asistiendo a la conferencia y están hoy acá. Tenemos un grupo de Paraguay, tenemos al pastor Alcides con nosotros y quiero darle una bienvenida, así que podemos dar un aplauso de bienvenida al pastor, a su equipo y a todo el grupo que está allá. Gracias por estar acá con nosotros, realmente les apreciamos muchísimo. Nuestra iglesia ha tenido una relación con la iglesia y con Alcides por mucho tiempo, y bueno, tenemos también algunos más que han estado acá en nuestra iglesia. Bueno, Joel está ahí, ya es parte de nuestra familia también. Cuando vuelve es como que vuelve a casa, lo queremos mucho. Bienvenido. Estuvo Diego por acá también, hoy no está con nosotros, pero algunos lo pudimos ver y darle un abrazo. Y estamos siempre contentos de escuchar lo que Dios está haciendo allá. Coqui también, anda por ahí, Coqui también. Muy bien, allá el Brunito, llegó el tío Coqui y vino a abrazarlo, lo queremos un montón también y bueno, estamos contentos de que él esté acá. También tenemos al papá de Sami que llegó, estuvo estos días en la conferencia y también le damos una bienvenida, le podemos dar un aplauso de bienvenida. Gracias por estar acá con nosotros. Un privilegio tener hombres así que están sirviendo al Señor acá. Bueno, también tenemos unas visitas, Patri, tenemos unas amigas tuyas, ¿no? Que vinieron hoy. ¿Cómo se llama? Heidi. Bienvenida. ¿Y? Samara está por ahí también. Bueno, le damos un aplauso de bienvenida. Bienvenidos. Tenemos también al equipo de cocina de la conferencia de Iglesia acá con nosotros y le podemos dar un aplauso de bienvenida. Pero no solo es el equipo de cocina, Normi es esposa de Jorge, que son amados por nuestra iglesia, oramos por ellos todo el tiempo. Los tenemos en nuestra cartelera, Betsy ora siempre por ustedes. Le contamos a Betsy que iba a ver a los misioneros de la cartelera. Y bueno, los queremos mucho y nos alegra mucho tenerte, Normi. Bienvenida. Bueno, y también esta mañana tenemos a los hombres que vinieron a enseñar la palabra. Tenemos el privilegio en la iglesia de tenerles con nosotros y hoy los vamos a escuchar, así que primero los voy a presentar. I'm just going to introduce you. So, está el pastor Jerry con nosotros y Mark. So, can you stand and we will greet you. Le damos un aplauso de bienvenida. Thank you so much for being here. Y bueno, vino acompañando al equipo también. Una ayudante que ayer estuvo enseñando y no lo estoy viendo a Gonzalo. Ahí está, atrás. Gonzalo, también podés ponerte de pie. Le damos un aplauso de bienvenida. Bienvenido, Gonzalo. Bueno, los oradores no necesitan mucha introducción, pero por si alguno se perdió la historia y todo lo que la iglesia haya vivido con estos hombres, primero les voy a presentar a Mark porque él va a compartir la palabra hoy. Primero, y Mark ha sido un amigo de nuestra iglesia y bueno, del Ministerio Fundación de Iglesias primero por mucho tiempo. Hace 6 años que viene todos los años a enseñar a la conferencia. Él empezó una iglesia hace 9 años, o sea, casi junto con nosotros, pero allá en el estado de Florida, al lado del Golfo. Y el Señor ha hecho cosas increíbles en esa iglesia, ha crecido de una forma asombrosa.
Pero lo que más nos impacta no es lo que creció esa iglesia, sino la fidelidad que él tiene por la palabra. Disfruto mucho de hablar con él, le hago muchas preguntas. Cuando arden los libros y tenés que hacer alguna pregunta teológica y vos te preguntás ¿a quién voy? ¿Quién pregunto? Mark es uno de los primeros nombres que se me viene a la mente. Muchas veces le escribo mensajitos por WhatsApp y cuando viene le estoy esperando para acribillarlo con un montón de preguntas. Hemos tenido un montón de debates acalorados también. Hemos debatido desde arriba del púlpito mientras estábamos enseñando. Así que imagínense, esa es la amistad que tenemos con Mark. Lo queremos muchísimo, el Señor lo ha usado para estimular la vida de nuestra iglesia y del CCP de acá mucho. Y también, bueno, el pastor Jerry es el mentor de todos los hombres que hemos tenido, que han venido a enseñar. Es el hombre que Dios ha usado para transmitir un ADN y una pasión por la iglesia, un compromiso por el estudio de la palabra. Así que en cierta medida hemos sido bendecidos por el pastor Jerry de forma indirecta por mucho tiempo. Hoy lo tenemos acá de forma personal. El Señor lo usa muchísimo, el pastor. Él antes de estar en la iglesia donde está ahora, ha estado en esta iglesia por 20 años, pero antes de estar acá, él ha servido en otras iglesias, en una iglesia muy, muy influyente como copastor, y el Señor lo ha usado a través de los años de una forma increíble. Hasta el día de hoy, Dios lo usa a través de los libros que escribe, de las conferencias que le enseña en diferentes partes del mundo. Así que es un privilegio tenerle con nosotros acá en la iglesia. Pero primero vamos a invitar al pastor Mark, que va a venir y va a compartir la palabra con nosotros esta mañana. Así que le recibimos aquí en el púlpito. Well, it's a joy to be back out here with you. Bueno, es un gozo estar de vuelta acá con ustedes. I've been trying to fix your pastor for years. He tratado de arreglar a su pastor por muchos años. But it's also a joy to see your faces and just to see the Lord's work continuing here in Argentina. Pero también es hermoso verle sus rostros y ver la obra que el Señor ha estado haciendo y sigue haciendo en Argentina. Thank you so much for your prayers this week. It was so sweet. Muchas gracias por las oraciones esta semana. Fue muy, muy dulce saberlo. 2 weeks ago was out on a trip in Haiti. Hace 2 semanas estaba en un viaje en Haití. And that was a difficult trip because the people were not wanting to respond to the word of God. Y fue un viaje difícil porque las personas que estaban escuchando no estaban queriendo responder a la palabra de Dios. But from the moment I landed here, and I know the rest of the team, the moment we started teaching the word, people here were responding. Pero del momento que llegué acá y empezamos a enseñar la palabra, las personas respondieron. We were so encouraged by your hunger for the truth, your desire to know more, by your deep questions, and your love for the Word of God. Fuimos muy alentados por el hambre que tienen por la palabra de Dios, por las preguntas profundas y por la forma en la que respondieron. Juli, ¿podrías bajarle un poquito el micrófono a Mark que está acoplando? Gracias. Sorry. And we know that comes because you are regularly fed the truth by faithful teachers, and now you're responding to the word, and it's cultivating more life in you. Y sabemos que eso viene porque hay maestros fieles de la palabra que les están enseñando y eso va cultivando en el corazón de ustedes un hambre por la palabra y un discernimiento que lleva a querer conocer más del Señor. So I know for myself, I'm thrilled to have a small part of coming out here and encouraging you year after year, and I look forward to seeing what the Lord does in your life each Así year. que de mi parte yo estoy muy, muy emocionado y agradecido al Señor de poder venir cada año y tener una parte muy chiquita de lo que Dios está haciendo acá y poder acompañarles en este crecimiento que el Señor les está dando. And thank you for the many ways you minister to us and make it comfortable when we're here. Muchas gracias por todas las formas en las que nos sirven y hacen que estemos cómodos cuando estamos acá. And thank you, Patricia, for throwing that last line in there for us. Y gracias, Patricia, por darnos la última línea de la canción en inglés recién para nosotros. Turn in your Bibles to Matthew chapter 18. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 18. I want to draw your attention to a practical subject that most likely has been needed in everyone's life in this room. Quiero llevar tu atención a un tema sumamente práctico que es muy necesario para todos los que estamos acá en este lugar. In fact, I guarantee that this subject is necessary for everyone in here. De hecho, te aseguro que este tema es indispensable para todos los que están acá. We want to talk about the subject of forgiveness this morning. Esta mañana queremos hablar sobre el tema del perdón. I read a story about
a phone call a man received that no parent wants to receive. Yo leí la historia de un hombre que recibió una llamada telefónica, que es una de esas llamadas que ningún padre quisiera jamás recibir. A group of students, 2 kids, were heading off to college. Un grupo de alumnos, de jóvenes, dos chicos iban yendo hacia la universidad. While driving to school, a truck driver had crashed his truck into the car. Y mientras iban a la escuela, un camión chocó contra el auto. Both children died immediately. Y los 2 jóvenes murieron inmediatamente. The truck driver was driving on a suspended license. El conductor del camión estaba manejando con su registro suspendido. The company that had hired him knew this. La compañía que lo había contratado lo sabía. And now the father was looking for reconciliation. Y ahora el padre estaba buscando reconciliarse. He also, in the accident, the truck driver died as well. En el accidente también el conductor del camión había muerto. So now you have this father who is grieving over the loss of his children. Así que ahora tenés a este padre que está angustiado y quebrantado por la muerte de sus hijos. And he was taught that he could not forgive until somebody asked for forgiveness. Y a él le habían enseñado que él no podía perdonar hasta que alguien venga a pedirle que le perdone. So from that moment forward, he was pursuing the company and others to try to get somebody to confess their sin. Así que de ese momento en adelante él trató muchas conversaciones con la compañía para ver si la compañía venía y admitía su pecado. The company would not respond, and so he went to politicians and he wrote letters to politicians to force the company to respond. La compañía no quería responder, así que fue a algunos políticos, escribió algunas cartas a ver si podían forzar a la compañía a que vengan y respondan. He was living not only under the burden of the loss of his children, but now he was carrying this weight of debt over him. Y él estaba viviendo no solamente el dolor de la pérdida de sus hijos, sino que ahora estaba llevando la carga de esta deuda que tenían con And él. nobody would take responsibility for their sin. Pero nadie tomaba responsabilidad por lo que había pasado. The reality is this, that sin can be a complex issue to deal with. La realidad es esta, que el pecado puede ser un tema bastante complejo con lo cual tratar. And to forgive sin is difficult. Y perdonar el pecado es algo difícil. In fact, it can be quite hard for us to practice forgiveness and know how it is that we ought to forgive. Y puede ser bastante difícil practicar el perdón y muchas veces hasta saber cómo tenemos que perdonar. If you have been around for any amount of time and somebody has sinned against you, you recognize this, that forgiveness is hard. Si vos has vivido al lado de personas que te han lastimado y han pasado tiempo, vos sabés de lo que te estoy hablando. Perdonar es algo difícil. You can understand exactly what Peter was getting at in Matthew chapter 18 and verse Y 21. entonces vos podés saber exactamente de qué está hablando acá el Señor, Mateo capítulo 18. When he asked the question of Jesus, how often should I forgive my brother? Cuando Pedro hizo la pregunta, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? In fact, forgiveness is difficult for many reasons. De hecho, el perdón es difícil por muchas razones. Think about it for a moment. Pensalo por un momento. How do you forgive somebody who's unaware that they've hurt you? ¿Cómo perdonás a alguien que ni siquiera sabe que te lastimó? How do you forgive somebody who is unmoved by the reality that they've hurt you? ¿Cómo perdonás a alguien que parece no interesarle o no sentir culpa por haberte lastimado? How do you forgive somebody who's unwilling to take responsibility when they've hurt you? ¿Cómo perdonás a alguien que se demuestra que no quiere tomar la responsabilidad por haberte lastimado? Or how do you forgive somebody who is unable to ask for forgiveness? ¿O cómo perdonás a alguien que no puede pedir que le perdones? It's in these contexts that we often think that forgiveness is impossible and difficult. En estos contextos es donde pensamos que es imposible o sumamente difícil perdonar. The reality is it is hard for us to release debts. Y la realidad es que es difícil para nosotros liberar a personas de sus deudas. And the debt of sin against us is a debt that we like to hold on to. Y la deuda del pecado que ha sido cometido en contra nuestro es una deuda que nos gusta mantener. In fact, we like to treat the debt of sin kind of like an event. Es más, nos gusta tratar la deuda con el pecado
casi como un evento. We like to treat the releasing of the debt of sin as an experience. Nos gusta tratar el hecho de liberar la deuda del pecado de alguien contra nosotros como si fuese a ser una sola experiencia. A point of time in which we've released it, Un punto en el tiempo en donde le dejamos ir. rather than seeing it as the everyday regular practice of our life. En vez de ver el perdón como la práctica regular y continua de nuestra vida. We need to recognize, first of all, as we begin this discussion, that to forgive is difficult. Así que lo primero que tenemos que darnos cuenta empezando esta conversación es que perdonar es difícil. This is exactly what Peter gets at here in Matthew chapter 18, verse 21. Esto es exactamente lo que Pedro va a señalar en Mateo 18, versículo 21. When he asks, how often shall I forgive my brother? And then he gives a number up to 7 times. Cuando él pregunta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano y da un número, pregunta hasta 7 veces. He's in essence saying to Jesus, how often should I be victimized by this transgression? En esencia le está preguntando a Jesús qué tan seguido tengo que victimizarme yo mismo sobre esta transgresión. Is there a logical limit? Hay un límite lógico, Is there a reasonable limit? hay un límite razonable, Is there an emotional limit? hay un límite emocional. I think when he gives the number 7 there, he is thinking in his mind of the most lavish number that he can Yo understand. creo que cuando él da el número 7, él está pensando en el número más generoso que se le ocurre. The rabbis up to this point had taught that 3 times is the number than which you should forgive. Los maestros de la ley hasta este momento habían enseñado que hasta 3 veces tenemos que perdonar. Peter, after recognizing that and knowing his Lord, likely doubled it and added one to express the lavishness of our Lord. Así que conociendo al Señor, Pedro lo que planeó fue hacer el doble a ese número y agregar uno más para impresionar al Señor. To which then Jesus' reply would have blown him out of the water. Pero lo que Jesús respondió tiene que haberlo sacudido tremendamente. I do not say up to you, verse 22, up to 7 times, but 70 times En 7. el versículo 22 Jesús le dice, no te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. What Jesus is saying is, he is saying divine forgiveness is unlimited. Lo que Jesús está diciendo, el perdón divino es ilimitado. It goes beyond even our human understanding. Va mucho más allá que nuestro entendimiento humano. Look, I can understand the reasoning of the rabbis. Mira, yo entiendo el razonamiento de los rabinos o maestros de esa época. You know, we come from the culture of baseball. Nosotros venimos de una cultura de béisbol. 3 strikes and you're out. Te haces 3 strikes y estás afuera. So, you know, first time you sin against me, okay, I'll overlook that. Entonces, primera vez que pecas contra mí, está bien, me la aguanto. The second time you sin against me, now you better watch out. Segunda vez que pecas contra mí, mira, más vale que prestes atención y no lo vuelvas a hacer. Third time, you're done. Tercera vez, chao, se acabó. You're out of here. Se terminó. So I can understand the human reasoning behind the process of forgiveness. Y entiendo el razonamiento humano en el proceso del perdón. I can even then understand Peter's response here, knowing our Lord and saying, all right, 7 times is a generous number. Y aún entiendo a Pedro y su respuesta, y conociendo al Señor, él debe haber pensado, bueno, 7 ya es un número más generoso. Frankly, I'd love just to see the church demonstrate Peter's number often. Francamente, disfrutaría si la iglesia por lo menos cumpliría con el número de Pedro. But Jesus pushes the number well beyond that. Pero Jesús empuja ese número mucho más allá que eso. And people have argued over what this number is. Y la gente ha discutido en cuanto a qué se refería Jesús con este número. Is this number 77 times or 490 times? ¿Este número es 70 veces 7 o tenemos que entenderlo como 490 veces? So frankly, if you just got to Peter's number, I'm happy, but it's well beyond. Entonces, si vos llegás al número de Pedro, estaría feliz, pero en realidad el principio va mucho más allá que eso. The expression of forgiveness is a divine work in us and through us. La expresión del perdón es una obra divina en nosotros y a través nuestro. It is the lavish pouring out of freedom upon somebody. Es la abundante y bondadosa entrega de libertad que uno entrega a otro. It is the gracious releasing of a debt. Es la liberación en gracia de una deuda.
fact, there were two primary words that are used in the New Testament about forgiveness. En realidad hay dos palabras principales que se usan en el Nuevo Testamento para hablar acerca del perdón. There are a few other words, but there are two primary. Hay otras palabras también, pero hay dos que son las que más se usan. One speaking of a negative side and the other in a positive side. Una habla en el sentido negativo y otra en el sentido positivo. On the negative side, and this is the word that Jesus primarily uses, and it's the word he uses here in this context. En el sentido negativo, y es la forma en la que Jesús usa usualmente esta palabra, y es la que aparece en este contexto, It is the word ephiemi, and it means the casting off of a debt. es la palabra ephiemi, que significa echar fuera una deuda. Really means just to release something. Literalmente es liberar algo. In the context here, it's the releasing of a debt. Y el contexto acá tiene que ver con liberar una deuda. The other word is used positively, and it's used by Paul in Ephesians. La otra palabra es una palabra positiva que la usa, por ejemplo, Pablo en Efesios. And that word speaks of the giving of freedom. Y es la palabra que tiene que ver con entregar libertad, That is charizomai, que es charizomai. and it means it has a root of it, grace. Y la raíz tiene que ver con gracia. So you have either the gracious giving of freedom Entonces tenés la entrega de gracia, de la libertad, or the casting off of a debt. o el echar fuera una deuda. This is the description of forgiveness. Esta es la descripción bíblica de lo que es el perdón. And I would say, friends, it is not natural to our human understanding to practice this kind of divine Y hermanos, forgiveness. quiero decir que no es natural en nuestra naturaleza humana practicar esta clase de perdón. Forgiveness often runs contrary to our own sense of fairness. El perdón usualmente choca contra nuestro sentido de lo que es justo. How is it that my brother can come to me and kick me in the shin and just get away with it? ¿Cómo puede ser que venga mi hermano, me dé una patada en la pierna y se vaya y se salga con la suya? How can you allow this to operate? ¿Cómo podés permitir que suceda esto? Forgiveness often runs contrary to our emotions. El perdón usualmente va en contra de nuestras emociones también. I do not feel like forgiving this Yo person. digo, pero no siento perdonar a esta persona. It challenges our understanding. Desafía tu entendimiento también. There has to be in our minds a logical limit to forgiveness. En nuestra mente tiene que haber un límite lógico para el perdón. Oftentimes, forgiveness makes us feel like we're a victim twice. El perdón usualmente nos hace sentir como si fuésemos víctimas doblemente. First, when I was transgressed against, and then after I had to release some of that debt. Primero porque me hicieron esta transgresión en contra mío y después soy víctima porque yo tuve que liberarle de la deuda. Because of that, then forgiveness often makes us feel vulnerable and cheated. Y muchas veces cuando perdonamos por esto nos sentimos vulnerables y hasta engañados. Forgiveness as well tests us in our willingness to sacrifice ourselves for others. El perdón nos confronta con la necesidad o con nuestra voluntad de servir sacrificialmente a otros. This is why forgiveness is not normal for man to practice. Esta es la razón por la que el perdón no es normal para que una persona practique. That's why the Roman culture looked upon the Christians as foolish. Así que por esto y por otras razones, los romanos y la cultura romana veían a los cristianos como necios, As weak como because they débiles, forgave. porque ellos perdonaban. But we need to understand this. Pero tenemos que entender esto. That forgiveness is not only commanded by God of us, El perdón no es solamente un hecho de que Dios nos lo manda y nos lo ordena, but you are most like God when you are manifesting forgiveness towards others. sino que te pareces más a Dios cuando manifestás perdón por otros. There are some practical benefits of forgiveness. Hay beneficios prácticos del perdón. To forgive releases us from the emotional burden of sin. El perdón, por ejemplo, nos libera de la carga emocional que el pecado produce. To forgive releases the grip of bitterness that's on the heart. El perdón nos libera de las ataduras de amargura que atan el corazón. When we forgive, we are rescued from the snare of those bad memories that fill our mind. Cuando somos perdonados, somos rescatados de malos recuerdos que llenan nuestra mente. When we forgive, we begin to sow peace and rest in our relationships. Cuando perdonamos, sembramos paz y reposo en nuestras relaciones.
And when we forgive, we open up the opportunities for restoration Y and reconciliation. cuando perdonamos, abrimos puertas de oportunidad para la restauración y la reconciliación. So while our flesh may war against the idea of forgiveness, our soul is refreshed when we practice it. Así que aunque nuestra mente lucha con la idea de tener que perdonar, nuestra alma se beneficia grandemente cuando lo hacemos. Because the divine nature becomes part of our practice when we are forgiving. Porque la naturaleza divina se vuelve parte de nuestra práctica cuando estamos perdonando. In fact, I want to make this point this morning. De hecho, esta mañana quiero señalar este punto. For the Christian to forgive is a sign of gratitude and a reflection of the divine work within us. Cuando un creyente perdona, es una marca de gratitud y es una señal de la obra de gracia que Dios ha hecho en él. We forgive for this reason, Nosotros perdonamos por esta razón, because we have been forgiven an impossible debt. porque hemos sido perdonados de una deuda imposible. And no debt against us even remotely compares to that impossible debt. Y ninguna deuda contra nosotros de ninguna manera remota se compara con esa deuda imposible. We can see that demonstrated here in this parable of Jesus. Lo podemos ver en esta parábola de Jesús. From verse 23 through 35, Jesus tells Peter a parable. Del versículo 23 al 35, Jesús le cuenta a Pedro una parábola. It's one of the longer parables here in the New Testament. Es una de las parábolas más largas del Nuevo Testamento. And in this parable, Jesus basically justifies his statement to Peter in verse 22. Y en esta parábola, básicamente lo que Jesús va a hacer es justificar la afirmación que hizo en el versículo 22. The impossible number of 490 times El número imposible de 490 veces is what's in Jesus' mind. es lo que Jesús tiene en su mente. And again, this would be 490 times a day. Y dicho sea de paso, Jesús está hablando de 490 veces por día. An inexhaustible number, basically. O sea, un número inagotable, A lavish number. un número generoso. Where Peter, wanting to cap it off, what he thought was lavish, Jesus blew that out of the water. Lo que Pedro quería señalar como generoso, Jesús lo explotó fuera de los límites. And he demonstrates that here in this parable. Y lo demuestra acá en esta parábola. Let's start with the great example. This parable is actually broken up into 3 scenes. Así que arranquemos con este gran ejemplo. Esta parábola se divide en 3 escenas. We have scene number 1 in verses 24 through 27, the example of great forgiveness. Tenemos la escena número 1, del 24 al 27, el ejemplo del gran perdón. Go ahead and read it. Y dice el versículo 24. Versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Y este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Now Jesus says a story, a normal story that they would be aware of. Así que Jesús cuenta una historia normal que ellos hubiesen reconocido. He refers to these servants who are given charge over resources of a king. Él hace referencia a un rey, a un hombre que se le dan recursos, los recursos del rey. These servants would have responsibility to manage the king's resources. A este siervo se le daba responsabilidad para administrar los tesoros y recursos del rey. They would both spend and receive on behalf of the king. Ellos gastaban y recibían dinero en nombre del rey. In today's society, these likely would have been senators or congressmen. En la sociedad actual sería algo así como un senador o un miembro del Congreso. But in a unique difference, they would have been responsible for the choices they made. Pero una forma única de su responsabilidad es que a ellos se los hacía responsables por las decisiones que tomaban. They had the ability to go out and make financial decisions on behalf of the king. Ellos podían ir y hacer decisiones financieras en nombre del rey, But they were also responsible for the debts that were incurred. pero también eran responsables por las deudas en las que incurrían.
And here the text says that the servant had racked up a significant debt. Así que acá se dice que este siervo había incurrido en una deuda muy grande. Verse 24 described it as 10,000 talents. El versículo 24 dice que eran 10.000 talentos. This was a mind-boggling expense. Este era un gasto imposible de imaginar en la mente. Just to kind of put this in perspective. Solo para ponértelo en una perspectiva. When David and the leaders of Israel were giving their sacrifices and offerings, here's what they gave. Cuando David y los reyes en Israel estaban dando, y el pueblo de Israel estaban dando sacrificios a Dios, esto es lo que ellos daban. For the building of the temple, they gave 5,000 talents of gold and 10,000 talents of silver. Por ejemplo, para edificar el templo de Salomón, se dieron 5.000 talentos de oro y 10.000 talentos de plata. So that one man owed more money than all the people of Israel to raise the money for the temple. Así que un solo hombre debía más dinero que lo que todo el pueblo de Israel había dado para la construcción del templo de Salomón. This is an impossible debt. Era una deuda imposible de imaginar. Josephus, a historian during this time, Josefo, un historiador de esa época, said that in 4 BC they collected 600 talents of taxes from Judea and Samaria. dice que en el año 4 después de Cristo se recogieron 400 talentos de oro de toda la región de Judea y Samaria como impuestos para Roma. So this one man owed more than the entire taxes for all of that area Y son for the next 400. 16 years. Así que este hombre debía más dinero él solo que todos los impuestos que se recaudaban de todas estas regiones por 16 años. This is an incredible debt. Era una deuda increíble. A talent was a measure of weight. Un talento era una medida de peso. And there were different measures, different talents, depending on the areas. Y dependiendo en las áreas, había diferentes medidas de este peso, de un talento. The Romans had their talents and the Hebrews had their talents. Los romanos tenían sus talentos y los judíos sus talentos. And likely here we're speaking of just the Hebrew talent, Y probablemente acá se está hablando del talento judío, which would have ranged in the US dollars between $1,500 and $2,000. que más o menos equivalía a entre 1.500 y 2.000 dólares, cada uno en moneda presente. A Attic talent amounted to 600 denarii, or Eh, 6,000 denarii. El talento probablemente equivalía a 600 denarios. So that then 10,000 of these talents Así would que- mean 60 million denarii. Así que 10.000 talentos equivaldría a 60 millones de denarios. And a denarii was one day's wages. Y el denario era el pago por un día entero de trabajo. So to put it in perspective, this one man owed 60 million days worth of labor. Así que este hombre lo que debía era 60 millones de días de trabajo. That is an impossible debt. Esa era una deuda imposible. Lifetimes can be lived and he would never get close to denting this debt. Se vivirían muchas vidas y nunca se podría terminar de pagar esta deuda. This is likely why one commentator said that the number is just made up. Esto es probablemente por la razón por la que un comentarista dijo que este número se inventó. That the number is a number like gazillions. Que el número es un número como guisillones. I Algo always, así. I always love throwing out terms to see how Me Matthias encanta can decir translate. términos que Matías no pueda traducir. Dice. To 60 million billion gazillion. Así que 60 millones guillones It's just an unimaginable number. es un número inimaginable. This is what he owed. Esto es lo que él debía. A stunning number in their mind. Un número asombroso en sus mentes. And when the king called for an account, Y cuando el rey le llama a rendir cuentas, he called this slave before him and went to reconcile lo accounts. llama para reconciliar las cuentas. And the man was unable to repay. El hombre no puede pagar. And so he was immediately, judgment was cast upon him. Así que el juicio llegó de forma inmediata. And in the midst of the judgment, not only was he thrown into prison, but his entire Y family en was. medio del juicio no solo él va a ir a la prisión, sino toda su familia.
By the way, that would have been an act of grace upon them so that they actually had the ability to continue on in life and be cared for. De todas maneras, esto fue un acto de gracia ya de parte del rey. De todas maneras iban a vivir y iban a ser cuidados todo este tiempo. But they were thrown into jail, and now notice the slave's urgent response. Pero son tirados en la cárcel y miren cómo responde el rey. In verse 26, En el versículo 26. he threw himself to the ground. Este siervo se tira al piso He laid prostrate before the king, y queda postrado delante del rey and he says this, y le dice lo siguiente: "Forgive me." perdóname. He doesn't say that, does he? ¿Lo dice? Dice perdóname. He says, "Have patience with me, and I will repay you everything." Lo que le dice es: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. He says, "Look, I just need a little more time. With a little more time, I can fix Él this." dice: solo necesito un poquito más de tiempo y con un poquito más de tiempo yo voy a arreglar todo. A couple more opportunities and a little more time, and I will get ahead of this problem, and I will fix this Un debt. poquito, alguna oportunidad más, un poquito más de tiempo y yo voy a lograr superar este problema y pagar todo. This man does not understand the depths that he is in. Él no entiende las profundidades en las que está. I mean, I did a little calculation to figure this out. Yo hice un poquito de cálculos para lograr interpretar esto. He would need 164,383 years of labor to pay off this debt. Él necesitaría 164.383 años para pagar esta deuda. And he's saying, "Give me a little more time." Y le dijo: dame un poco más de tiempo. Even my translator laughs at that. Hasta mi traductor se ríe de eso, ¿no? Now notice the king does something unexpected. Ahora fíjate, el rey va a hacer algo inesperado. Verse 27. Versículo 27. And the Lord of that slave felt compassion and released him and forgave him the debt. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Listen, the king did the unexpected here. Miren, el rey hizo lo inesperado And the impossible, y lo imposible, the difficult. lo difícil. He released him of the debt. Él le liberó de la deuda. When the man was asking for more time, the king was granting forgiveness. Cuando el hombre estaba pidiendo más tiempo, el rey lo que estaba dando fue perdón. When the man was asking for more opportunities to try to fix his problem, the king was giving him release. Cuando el hombre estaba buscando oportunidades para arreglar todo el problema, el rey lo que estaba dando era libertad. And the text tells us here, Y it el was out of his texto compassion, nos dice acá que fue por su misericordia, out of his great love for him, su gran amor por él, over the awareness of the weight that this man was under. sabiendo del peso bajo el cual estaba este hombre. The king did the unexpected. El rey hizo lo inesperado. I mean, certainly the king recognized there is no way that he could possibly collect on this debt. Ciertamente el rey se dio cuenta, no hay ninguna forma en la que este hombre pueda pagar toda esta deuda. There's nothing that individual can do to remotely repay back what was owed him. Y no hay nada que ningún individuo pueda hacer para pagar remotamente todo lo que se le debe. He could have had lifetimes upon lifetimes trying to repay back that Podría debt, and he would pasar never get close. vidas y vidas pagando y nunca ni siquiera se acercaría. Listen, even if he worked 160,000 plus years, Así, aún si podría vivir más de 165.000 años, you're not even making up the interest lost on that amount. ni siquiera le pusimos el interés a esa deuda de todo ese tiempo de pago, ¿no? There is no way No hay ninguna forma that man could get anywhere close to being restored. de que ese hombre ni siquiera se acerque a poder ser restaurado. And yet the king, in his graciousness and his compassion, released the servant. Sin embargo, el rey en su gracia y compasión libera a este siervo. This compassion motivated him to care for this servant. Esa compasión le motivó a cuidar de este siervo. Now, notice the next scene. Ahora mirá la próxima escena. The example of great ingratitude. El ejemplo de la gran ingratitud. Verse 28 through 30. Versículo 28 al 30. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios
y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Now, there's no reference to time here. Ahora, no hay ninguna referencia al tiempo acá. We don't know if it's the next hour, day, or week, or year. No sabemos si fue la hora que sigue, el día siguiente, el año que siguió. But at some point, that servant had left, Pero en algún momento ese siervo se había ido and he found another servant who owed him money. y encontró otro siervo que le debía dinero. And in seeing him, he owed him money, he owed him 100 denarii. Y viendo que se le debía 100 denarios, That means that's 100 days' wages. o sea, son 100 días de trabajo. Some commentators want to reduce this number to an insignificant number, like 1 peso. Algunos comentaristas lo tratan de reducir a este número y hacerlo sonar como si fuese a ser algo insignificante, como un peso. They want it to be insignificant. Y lo quieren hacer sonar como algo insignificante. But this wasn't an insignificant number. Pero no es que era un número insignificante. 100 denarii. 100 denarios. That is nearly, or in their case, 3 months' wages. Era 3 meses de trabajo. I can guarantee you, I would love to see a check for 3 months' wages in my bank account. Y le puedo asegurar que me encantaría ver un cheque de el comparable a 3 meses de mi sueldo que me llega. I'm sure if there was a line giving out 3 months' wages, that line would be very long. Estoy seguro que si habría una línea ahí afuera de personas esperando a que le den el equivalente a 3 meses de su sueldo, esa línea sería muy larga. So when this man had a debt owed him, he was going after a significant debt. Así que cuando a este hombre se le debía esta deuda, esta era una deuda significativa. A debt that would bring him good comfort. Una deuda que le iba a traer grandes beneficios. And yet here, as he goes after his fellow servant, he begins to grab his servant and choke him. Sin embargo, yendo y a buscar a este compañero, lo agarra y lo empieza a ahogar. And demand repayment on the spot for that debt. Y pide que se le pague en ese momento mismo esa deuda. Now, of course, the debt owed him was nothing in comparison to the debt he owed. Claro, por supuesto, la deuda que se le debía a él no era nada comparado con la deuda que él le había debido. But notice then the response in verse 29. Pero mirá la respuesta del versículo 29. His fellow slave does the exact same thing he did. Su compañero esclavo hace lo mismo que él le había hecho. Threw himself down on the ground, Se postra en el piso pleaded with him, y le está rogando and he asked the exact same thing. y le pide exactamente lo mismo. Have patience with me and I will repay you. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Give me a little more time, Dame un poquito más de tiempo, a little more opportunity, un poquito más de oportunidad and I will carry out and fulfill my y yo obligations. voy a cumplir todas mis obligaciones. But of course, verse 30, you see the wicked response of the slave. Pero en el versículo 30 vos ves la respuesta malvada de este esclavo. Not willing to have compassion, he grabs him and throws him into prison No dispuesto a dar compasión, lo agarra y lo tira en la prisión and demands that he stay there until everything is repaid. y demanda que se quede ahí hasta que se pague todo. Now, notice, this leads us to the last scene, Y mira, esto nos va a llevar ahora a la última escena, the scene of great justice. la escena de la gran justicia. Verse 31 through 34. Versículo 31 al 34. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Now, notice some details of this particular scene. Ahora mira algunos detalles de esta escena particular.
First of all, the ones calling attention to the offense. En primer lugar, ¿quiénes son los que están señalando la ofensa? The fellow slaves that are around that observed all of this recognize this is a problem. Son los esclavos, compañeros, que habían estado mirando y se dieron cuenta que hay un problema. Friends, you need to understand this. Our lack of forgiveness does not only impact us. Hermanos, tienen que entender que nuestra falta de perdón no solo nos impacta a nosotros, It impacts and hurts the people around us. impacta y lastima a mucha gente alrededor nuestro. When you have spiritual leaders who are fighting and not forgiving each other, Cuando líderes espirituales se están peleando y no se están perdonando entre sí, it is impacting the people of God. eso impacta al pueblo de Dios. When you have a husband and a wife who are bitter towards one another and fighting and not Cuando forgiving, tenés un esposo y esposa que tienen amargura uno con el otro y están peleando, it is impacting not only the rest of the family, the children, but also the church. no está solo lastimando a sus hijos y al resto de la familia, sino que también a la iglesia. A lack of forgiveness leads to a greater social problem. Una falta de perdón va a llevar a problemas sociales mucho mayores. So just as the other fellow slaves noticed the transgression, Así que como los demás siervos notaron esa transgresión, we should be aware that our lack of forgiveness is felt by others as nosotros well. también deberíamos estar conscientes de que nuestra falta de perdón está afectando a otras personas. We kind of get blinded to think it's my sin and this transgressor, or I've been offended and we have this transgressor, and we only think about the two parties. Muchas veces nos cegamos a pensar, bueno, es mi pecado y solo me afecta a mí y al transgresor. But the reality is the lack of forgiveness spreads to many relationships. Pero la realidad es que la falta de perdón afecta a muchas relaciones. Now notice the Lord calls the servant to himself to give an account. Así que fíjate que el Señor ahora llama al siervo a que rinda cuentas. And he says to him in verse 31 that he says, "You wicked slave, I forgave you all that debt because you entreated me." Y dice en el versículo 21, a este siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me robaste. Basically, I forgave you the impossible Básicamente, te perdoné lo imposible simply because you asked. solo porque me lo pediste. Now notice verse 33. Mira el versículo 33. Should you not also have had mercy on your fellow slave? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Friends, this is the basis of all forgiveness. Amigos, esta es la base de todo perdón. Because we were forgiven the impossible debt, Porque hemos sido perdonados de la deuda imposible. the small debts against us can be released. Las pequeñas deudas que han sido cometidas contra nosotros deben ser perdonadas. The king then turns in verse 34, El rey entonces lo mira en el versículo 34. moved with anger, hands them over to be tortured. Movido por ira y enojo, lo entrega a ser torturado. Now, get this. Ahora, capta esto. The Lord treated him in the exact same way he treated the other El servants. Señor lo va a tratar a él de la misma manera en que él trató a los demás. The king then treated the servant fairly. El rey lo trató justamente a este siervo. He treated the servant in the exact same way the servant treated his Lo fellow trató a slave. este siervo de la misma manera que él trató a sus demás compañeros. Now look, friends, Ahora mira, amigo, none of us want to be treated fairly by God. ninguno de nosotros querría ser tratado justamente por Dios. I do not want to be treated fairly. Yo no quiero ser tratado justamente. I will never ask God for fairness. Yo nunca le pediría a Dios que Él sea justo conmigo. I want mercy and grace. Yo quiero misericordia y gracia. The lavish compassion of our Lord. Esa compasión abundante de nuestro Señor. Because the debt racked up is an impossible debt. Porque la deuda fue perdonada, una deuda imposible. There is no way that I could even remotely begin to make a dent in the impossible debt No hay that's been ninguna racked forma en up. la que aún remotamente yo podría hacer ninguna contribución a pagar esa tremenda deuda que tenía contra Dios. This is why hell will be an eternity of punishment. Esta es la razón por la que el infierno es una eternidad de tormento. Notice verse 35. Mira el versículo 35. Here's the great lesson, the call to forgiveness. Y esta es la gran lección, este es el llamado al perdón. It says, "My heavenly Father will also do the same to you if each of you does not forgive his brother from your heart." Así también mi Padre Celestial hará con vosotros
si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Listen, if you're walking around holding on to small debts, let me encourage you now, drop them. Mira, si vos estás manteniendo y protegiendo pequeñas deudas, Well, you say to me, este well, momento tenés que dejarlas y abandonarlas. you say to me, well, he hasn't come and asked me for forgiveness. Vos me decís, pero él todavía no me vino a pedir perdón. Listen, the king wasn't asked for forgiveness, he was asked for more time. Escucha, al rey no le pidieron perdón, le pidieron más tiempo. The king was granting and giving to him what he wasn't even aware of. El rey le estaba dando lo que este hombre ni siquiera sabía que el rey le iba a dar. The king was lavishing him with kindness beyond what he El deserved. rey lo estaba llenando con su bondad, mucho más allá de lo que él merecía. Which is the other argument. Well, they don't deserve my forgiveness. Y es el otro argumento que hacemos, no, pero no merece que yo lo perdone. And you deserve to be forgiven by God? ¿Y vos merecías ser perdonado por Dios? Any one of us deserve to be forgiven our impossible debt? ¿Alguno de nosotros merecía ser perdonado de nuestra deuda imposible? Well, it's not fair that I have to forgive somebody who sins against Sí, me. pero no es justo que yo tenga que perdonar a alguien que pecó contra mí. But it was fair for God to forgive you? ¿Fue justo que Dios te perdone a vos? Well, it hurts Vos to decís, give pero up this amount. me duele perder todo este monto de dinero. Well, it didn't hurt Christ to die on the cross? ¿No le dolió a Jesús morir en la cruz? It didn't hurt Christ to be separated from his Father? ¿No le dolió a Jesús ser separado del Padre? Did they have Disneyland nails that went through his hands? No tenían, eran clavos de hule, ¿no es cierto? Como los que usan en Disney. I'm not sure how well that translates here. No sé si eso se traduce o no acá. Basically fake nails that went through him? Pero vos decís, eran clavos falsos que le pasaron por la mano. Was his death on the cross simply a facade? ¿Fue su muerte en la cruz solamente un teatro? We should not doubt that there would be some kind of pain involved, just as there was pain when God suffered. No deberíamos dudar de que va a haber dolor involucrado, porque vemos cuánto dolor le costó a Dios. Now listen, not only do we forgive generously, Ahora escuchá, no solamente hay que perdonar generosamente, but we should forgive in a way that is lavish. sino que tenemos que perdonar en una forma mucho más abundantemente de lo generoso. We shouldn't be stingy, No deberíamos ser tacaños, because when Jesus describes this impossible debt owed of the servant, he is describing each of our conditions before God. porque cuando Jesús está describiendo esa deuda imposible que tenían con este rey, Él está señalando la deuda que cada uno de nosotros teníamos con Dios. And the warning is this, Y la advertencia es esta, that if we are unwilling to forgive others, God will be unwilling to forgive que us. si nosotros no estamos dispuestos a perdonar a otros, Dios no va a estar dispuesto en perdonarnos a nosotros. And how we treat others is how God is treating Y us. como nosotros tratamos a otros, es la forma en la que Dios nos está tratando a nosotros. This is why I think J.C. Ryle is correct. Así que esta es la razón por la que yo creo que R.C. Ryle tiene razón. He says it's a sad fact that there are few Christian duties so little practiced than that of forgiveness. Dice hay pocos mandatos o responsabilidades cristianas menos practicados que el perdón. It's sad to see how much bitterness and spite and hardness and unkindness there is among men. Es triste ver cuánta amargura, desprecio y falta de amor hay entre tantas personas. There is nothing that should keep us back from lavishing others with the release of debt. No hay nada que debería frenarnos de volcar sobre otros o de forma llena de gracia y abundante liberar de las deudas a los demás. And the more you're aware of that impossible debt you owe God, Y cuanto más consciente estés de esa deuda imposible que vos tenías con Dios, the easier it will be to release the debts against you, más fácil va a ser liberar las deudas que otros tienen con vos. and the quicker you will be to release those debts. Y más rápido vas a liberar de las deudas a otros. Think about what effect this would have in our relationships. Pensá en el efecto que esto tiene en las relaciones. Husbands who are overlooking their wives' transgressions, Esposos que están pasando por alto las transgresiones de sus esposas.
Husbands who are forgiving that cantankerous wife. Esposos que están perdonando a una esposa contenciosa. Wives that are forgiving that poor slouch of a husband. Esposas que están perdonando, Lazy. que están perdonando la vagancia y la pereza de sus esposos. When forgiveness is poured out in the context of the home, it's so much peace and joy. Cuando hay perdón en el hogar, hay tanta paz y se puede disfrutar tanto ese hogar. So that we can recognize this. Así que podemos reconocer esto. One of the heart causes of a lack of forgiveness is ingratitude. Una de las causas del corazón que llevan a la falta de perdón es la ingratitud. And the other cause of unforgiveness is an unawareness of your own personal transgressions. Otra causa es tu propia ingenuidad en cuanto a tus transgresiones. We ought to strive to manifest the character of God. Tenemos que estirarnos por manifestar en nuestra vida el carácter de Dios. To willingly lavish others with kindness and compassion by releasing their debt. Para voluntariamente, de forma generosa y amplia, liberar a las personas de sus deudas. And in every time you release a debt, think like this. Y cada vez que vos liberes a alguien de su deuda, pensá en esto. Lord, thank you in this moment Señor, gracias en este momento, that I get to taste in a little way porque yo puedo saborear al menos de una forma pequeña your sufferings here on earth, tus sufrimientos aquí en la tierra, because that's what you had to do in order to release me. porque eso es lo que tuviste que hacer para liberarme a mí. Have you ever thought about that for a moment? ¿Pensaste en eso alguna vez por un instante? That maybe the Lord allowed someone to sin against you Que tal vez el Señor permite que alguien peque contra vos, so that in that moment you get to be like Christ towards them. para que en ese momento vos puedas ser como Cristo para con ellos. A living testimony of the gospel you Un proclaim. testimonio vivo del Evangelio que proclamamos. Let's pray. Vamos a orar. Father, thank you so much for this lesson. Padre, te damos tantas gracias por esta lección. For indeed we are overwhelmed by the sins committed against us. Porque de hecho estamos sobrepasados, Señor, por esos pecados que hemos hecho contra ti. Horrendous crimes and horrendous injustice. Crímenes horrendos, injusticias horrendas. And when we're overwhelmed by the weight of this sin, Y Señor, cuando nos aplasta el pecado, el peso del pecado, may in those moments we become fully aware of the depths of our own te sin. pido que en esos momentos que otros están pecando contra nosotros seamos conscientes de la profundidad de nuestro propio pecado. And rejoice in your compassion and love poured out upon us. Y nos gocemos de tu compasión y tu amor volcado sobre nosotros. Thank you for casting off our debt. Gracias, Señor, por haber echado nuestras deudas de ti. Thank you for removing our sin as far as the east is from the west. Gracias por haber apartado nuestros pecados tal como está lejos el este del oeste. Thank you for not just giving us time, but giving us freedom. Gracias por no solo habernos dado tiempo, habernos dado el perdón. May each of us live in freedom of newness of life. Que cada uno de nosotros podamos vivir en la libertad de la novedad de vida. May we all be those who freely forgive those who sin Que against todos us. nosotros podamos ser aquellos que libremente liberamos a aquellos que pecan contra nosotros. It's in Christ's holy name we pray. Porque es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.